Bienvenidos a su programa de podcast número 1. Aquí está la respuesta. Estamos en su programa que trae respuestas para usted, basadas en la Biblia, respuestas que usted tal vez tenía siglos preguntándose, dudas. Y es por eso que nosotros estamos aquí para darles esas respuestas. Recuerde que nosotros estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube como @aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como aquí está la respuesta. Siempre le invitamos a que nos sigan, a que se suscriban al canal de YouTube, le den a la campanita y que nos manden sus preguntas para que aquí busquemos a las personas que le pueden dar las respuestas. Amigos, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial en este segmento El Experto Responde. Tenemos con nosotros al pastor Daniel Sanguillén. Bienvenido, ministro. Bienvenido, pastor. Muchas gracias por la invitación. El pastor Sanguillén es pastor de la Iglesia de Luz Naciente aquí en Allentown, Pensilvania. También tiene el grupo Luz de Esperanza. Así que gracias, pastor, por aceptar la invitación de estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por venir a hablar con nosotros acerca de este tema tan interesante como lo es el espiritismo. Hoy vamos a aclarar nosotros acerca del espiritismo, vamos a aprender todos, vamos a dar respuestas hoy claras acerca de lo que es el espiritismo. Así es, pastor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y hablando del espiritismo, la primera pregunta que tenemos, ¿qué es el espiritismo, pastor? Bueno, de manera práctica es una creencia, ¿verdad?, de que los espíritus de los muertos tienen un cuerpo material, ¿verdad? Y que pueden comunicarse con los vivos. A partir de ese estado, que es la relación entre lo muerto y lo vivo en comunicación, se ha construido una serie de elementos alrededor de este tema. Muy bien. Algo que se ha discutido a través de los años es acerca de si puede una persona adorar a Dios y a la vez adorar a santos. ¿Cómo usted cree? ¿Cómo ve usted esa parte? Bueno, la Biblia establece en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 25, nada más por mencionar uno, y Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, tanto los apóstoles como los ángeles, se negaron rotundamente que lo adoraran, porque es una condición que es específicamente para Dios y tiene su asidero en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Y de manera clara, la adoración pertenece a Dios. Amén, amén, pastor. Vemos en Deuteronomio 18 algunas cosas que el Señor le dice a su pueblo que está por entrar a Canaán. Entonces vemos como que ahí el Señor no permite que ciertas prácticas se den. Entonces, ¿qué paga tienen los que practican el espiritismo o estas cosas que están ahí? Bueno, Gálatas capítulo 5, en el versículo 11 en adelante, habla acerca de las malas prácticas. Y dice claramente el apóstol Pablo que ninguno de ellos heredarán el reino de los cielos. Wow. Así que si usted practica el espiritismo, tenga mucho cuidado, que usted va para todo aparte, menos para el cielo. Así es. Otra pregunta frecuente, pastor, y es la siguiente. ¿Quién les da respuesta a los medium espiritistas o comúnmente conocidos como brujos o hechiceros? ¿Quién le da la respuesta a ellos, pastor? Esto lo podemos encontrar bíblicamente en el libro de Primero de Samuel, capítulo 28, desde el versículo 1 al 20, la historia de Saúl con la medium de Endor. Previamente a esto, Saúl había expulsado de la tierra a todo agorero, toda persona que practicaba hechicería, medium, pero cruzó verdaderamente una larga distancia para poder encontrarse con esta mujer, porque tenía el propósito de hablar con Samuel, quien ya había muerto. La Biblia dice claramente que la imagen de Samuel apareció allí, pero realmente ¿quién protagoniza esa imagen? Es Satanás, quien se viste de ángel de luz y hace aparecer por señales algo que la gente cree y entiende que puede ocurrir en todo momento. Pero eso es una falsa percepción de que los muertos pueden comunicarse con los vivos. Quien se manifestó allí fue Satanás, quien tiene el poder, aunque está sujetado a Dios, pero tiene el poder para hacer que esas cosas ocurran y que también volverán a ocurrir
previamente a la segunda venida de Cristo. Exactamente, para que entiendan lo que el pastor dice, cuando él dice que Satanás puede convertirse en ángel de luz, eso está en 2 de Corintios 11:14, para los que quieran buscarlo en la Biblia. Pastor, una pregunta. Se utiliza mucho en estos tiempos que las personas le hacen brujería a las personas para muchas veces para que sean su pareja, otras veces para que pierdan todo lo que tienen, otras veces para que las personas se engrandezcan, otras veces para sacarse el número de la lotería. Y en fin, pero ¿cree usted que le caen ese tipo de brujería a las personas, que le afecta a las personas cuando alguien trata de hacerle daño a través de ese medio? Para serte honesto, este término tiene un rango muy amplio y se manifiesta mayormente en el ambiente más bajo de la sociedad, pero funciona en toda plenitud. Se lo digo porque mi abuelo fue practicante de eso por largos años. Logró hacer que la mayoría de mi familia esté en Francia, en Europa, aquí en Estados Unidos. Wow. Eh, y él, en pocas palabras, practicaba la brujería, o sea, la magia blanca, o sea, no para los malos. Yo no pude ser beneficiado por eso, ni mi familia, porque nosotros éramos cristianos y en efecto mi abuelo, faltando 22 días de su vida, entregó su vida al Señor. Amén. Sí. Bueno, Y para hacerle honestamente, porque quiero contestar plenamente esto, sí funciona porque tiene su espacio para que funcione, porque tiene un poder, o sea, patrocinado por Satanás. Y han hecho mucho daño a muchas personas de muchas maneras. Por ejemplo, querer matar. Y hay culturas, uno más que otras, que desarrollan a plenitud ese tipo de práctica, como la nigromancia en África, está el vudú aquí en Estados Unidos, específicamente en New Orleans y Haití, ¿verdad? En Trinidad y Tobago, en Cuba, precisamente en las islas, la combinación, o sea, de un sincretismo, ¿verdad? Religiosa, pero a la misma vez con un propósito personal para lo que la gente quiere. ¿Ok? Y esto no se contesta con una simple respuesta. Hay pero muchas respuestas que podemos conseguir porque en cierta medida, como testigo ocular, que no comparte conocimiento ni creencia con la brujería, lo he tenido que ver yo, pero he notado que funciona en un ambiente exclusivo. En un ambiente exclusivo. Exacto. Para que entiendan también, exacto. hay que creer más en Satanás que en Dios para que eso te funcione, porque Dios tiene la protección sobre aquellos que creen que Dios puede protegerte. Porque recuerden que para Satanás hacer algo tiene que pedirle permiso a Dios, porque lo hizo con Job. Haz lo que tú quieras, pero su vida no la toques. También quisiera agregar que como el hombre ha dado la espalda a Dios, el enemigo o el dueño de las tinieblas tiene un poder y una autoridad en las personas. Y mayormente, a pesar de que tiene poder, el desarrollo principal de ese tipo de elementos viene con las creencias. La ausencia de Dios, entonces está la presencia del diablo. La ausencia de la luz, entonces una presencia masiva de la oscuridad. Y eso es lo que pasa con la humanidad hoy. Y por eso estas creencias y todos los elementos juegan un papel determinante sobre la mayoría de las personas que no ponen a Dios en primer lugar. Exacto. Okay. Sabe, pastor, que también usted no mencionaba muchos aspectos, pero una parte que suele ser muy popularizada es lo que en nuestros países conocen como amarre. Yo tengo una pregunta aquí que habla sobre esto, que dice, ¿puede la brujería hacer amarres sentimentales, mover los sentimientos de alguien por otra persona que específica? Me gusta hablar por estadísticas. Y las estadísticas generalmente establecen que en la mayoría de los casos no funciona como la gente anda buscando.
Pero como el poder de las tinieblas, o sea, tiene poder, aunque está sujetado al poder de Dios, hace su trabajo también en el corazón de los ignorantes. Pero funciona en plenitud porque la gente en este tiempo anda desordenada. Y uno de los mayores problemas tiene que ver con las emociones. Y la gente entonces entiende y va en creciendo, o sea, va en crecimiento ese conocimiento que aunque no funciona en todos los aspectos, pero la gente lo sigue buscando, ¿verdad? O sea, amarrar una pareja. Según los expertos en el área, dicen que no todo el mundo puede hacer ese trabajo, que ha llamado la atención de una cantidad de personas que quieren ganar dinero y que hay unas características para que esto funcione. Número uno, para que la amarre, o sea, funcione según los estándares que tienen, es que deben amarse las dos parejas. No puede ser algo de la nada, de la que no nada. tenía No, ningún yo sentimiento. quiero amar a fulana, yo Ok. quiero que me ame a mí. Wow. No funciona de esa manera según la perspectiva que ellos dicen. Wow. Pastor, y ahora que usted acaba de mencionar que eso no ha surgido de la nada, ¿de dónde viene esta práctica? Realmente no podemos deducir con exactitud de dónde viene este tipo de práctica. Ahora, se entiende que en esta era moderna, siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, hemos tenido ya, por ejemplo, un mayor apogeo. No se utiliza ese término en el pasado, pero sí los otros términos que agrupan el espiritismo como tal. La brujería, el tarot, todas esas cosas en el antiguo mundo oriental, en la civilización antigua de la India, de Egipto, y podemos mencionar otras civilizaciones. Pero el concepto como tal de amarre es un concepto que mayormente sobrevive en este ambiente de América, Latinoamérica y América. En América principalmente por los latinoamericanos que viven aquí. En la raza anglosajona no funciona o es muy poco, o sea, muy poco que usted escuche, por ejemplo, este término o ese tipo de práctica. Mayormente entre latinoamericanos es que crece, siendo la comunidad brasileña y la comunidad mexicana las que más alimentan este tipo de actividad. Ok. Entonces, una pregunta. ¿Por qué se ha vuelto tan popular esto de la hechicería, del espiritismo? Porque vemos que incluso hasta programas de televisión hay que leen cartas, que dan números, El que horóscopo. horóscopo, todo esto. Eso se ha vuelto bien popular. Un punto muy interesante ha sido la televisión. Walter Mercado, que murió ya, conocido, el puertorriqueño conocido como el padre espiritual, una manera de cubrir el término de ser brujo, ¿verdad? Entonces había que incurrir en un espacio mucho más alto porque solamente había una casta social muy baja que estaba alimentándose. La televisión y medios masivos de información empezaron a utilizar los padres espirituales. Y ahora puedes ver cómo la mayoría de los programas de arte, ¿verdad?, seculares, tienen un individuo que lee las cartas y todas las cosas. Ese tipo de cosas va analizándose desde la perspectiva de tu nacimiento, ¿verdad? El tipo de aura que tienes. Y la gente entonces va creyendo. El hecho de que Walter Mercado facturara en su tiempo $200 millones al año, te dice a ti la gran responsabilidad que tenía ese individuo y el compromiso que tenía ante los demás. Y la gente, como quieren saber su vida, su futuro, hacía esto. Pero esta actitud no es de ahora. El libro de los Hechos, capítulo 16, narra la historia de Pablo y Silas. En aquel momento no había sinagoga, como le llamaban en aquellos tiempos, así que tenían que reunirse todos los días a la hora novena, a las 3 de la tarde, en el horario judío. Y ellos entonces en el camino se encontraron con una chica que tenía un poder adivinador, las mismas características de las que presentamos en este tiempo de hoy. Y la gente buscaba a esa muchacha porque querían saber acerca de su futuro, querían saber si iban a tener dinero, con quién se casarían, etcétera, etcétera.
esto cobra mucha relevancia porque la gente quiere saber, o sea, va a lo desconocido y eso crea verdaderamente que una adrenalina en el ser humano. Recuerden que el cerebro en todos los aspectos segrega, ¿verdad?, una serie de líquido cuando nosotros tenemos cierta satisfacción. Y una de ellas es descubrir qué me va a pasar, qué voy a tener. Entonces, por eso el espiritismo ha encontrado un terreno fértil en ese ambiente, en la ignorancia del ser humano, pero de aquello también que no conoce. Y es una de las razones por las que tiene tanto impacto. Sí. Ok. Hemos hablado aquí de varios aspectos que nos hacen entender donde este espiritismo, su fuente. En una conversación con usted también nos hablaba de la doctrina de la inmortalidad del alma, con este vínculo que queremos invitar a las personas que vean nuestro video que habla del estado de los muertos, que pueden amplificar este tema. Y pastor, bíblicamente, cuando nosotros como cristianos vemos desde Adán y Eva, vemos esta forma de Satanás quererse comunicar a través de la serpiente, y usted nos ha mencionado muchas cosas, como el hecho de Pablo y Silas. Pero vamos a movernos, pastor, un poquito más para acá. ¿Usted nos podía ilustrar un poco de tal vez formas modernas de espiritismo que tal vez uno o nuestras personas que nos ven no le identifican? Tal vez formas modernas como esas prácticas antiguas con otros nombres o formas diferentes en que ahora puede ser esto hecho o manifestarse. No, y queda contestada con la pregunta anterior, o sea, con la respuesta que dimos a la pregunta anterior. La astrología es una muestra de, ¿verdad?, de espiritismo moderno. Y la gente acude con mucha frecuencia a ella. El horóscopo, que es parte de ellos para leer precisamente eh, en pocas palabras, conocer el designio que tú tienes. Y los padres espirituales, por naturaleza, como una condición engañosa, siempre le dicen cosas positivas. Levántate, Leo, levántate, Capricornio, levántate y haz esto en este día. Entonces está también la quiromancia, está también el tarot de manera directa para estudiar la carta acerca, y todo tiene que ver con el destino, todo tiene que ver, el ser humano es un individuo inestable, quiere saber siempre lo que ocurre después, qué va a ocurrir después, qué va a ocurrir después. Y estas son de las tantas, hay más, pero de esas son de las tantas prácticas que de una manera u otra focalizan el concepto del espiritismo en este tiempo. Ok. Ok, muchísimas gracias, pastor. Aquí hay otra pregunta que nos han enviado y es la siguiente, pastor. ¿Hay una diferencia cuál es la diferencia entre la magia blanca y la magia negra? O comúnmente también la magia buena y la magia mala. Magia buena. ¿Cuál es la diferencia? Aclárenos eso no ahí. hay una que sea buena. No existe, lo que pasa es que son dos nombres para mencionar una sola cosa, ¿verdad? Como que no se suene tan fuerte. No, como yo les mencioné a ustedes a mi abuelo, que nunca él decía que él no hacía cosas para matar gente, pero sí la usó para llevar gente fuera del país. O sea, él usaba eso con mucha frecuencia. Entonces él decía, yo no hago nada malo. Inclusive un día yo fui a visitar a mi abuelo y estaba en una procesión y escuché la voz audible que dijo, este no es bienvenido aquí. Oh, wow. Este no es bienvenido. Porque esos espíritus Sí, saben, este no llega es un hijo bienvenido. de Dios. Entonces él discutía con él, pero es mi nieto. Wow. ¿Sí? Y él no es bienvenido. En efecto, el día que se Para los bautizó, pelos, pastor. Wow. el día que se bautizó mi abuelo, el agua, o sea, el río donde usted tenía que ver eso, o sea, prácticamente fue como una fuente así que salía, remolino de agua fuertemente, y el diablo estaba incómodo con él, y yo solamente escuchaba que él decía, yo sé que te traté bien, pero no. Entonces él decía, yo debí conocer al Señor antes. Mi padre murió, mi abuelo murió cantando el himno, he decidido seguir a Cristo. Wow, gloria a Dios. Tarareándolo porque él no sabía mucho de esa experiencia. Pero la realidad de todo esto es que no hay magia negra ni magia blanca, es magia, y la magia ante Dios es abominable. ¿Por qué? Porque es una manera como manifestar un poder, o sea, externo para resolver cosas que Dios no puede resolver.
y eso va contra la naturaleza y los principios de Dios, y ya lo leímos allí en el libro de Deuteronomio. Bien, pastor, una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros identificar o darnos cuenta cuando hay este tipo de práctica alrededor nuestro? Porque hay muchas personas que lo hacen un poco oculto, pero más o menos cómo nosotros nos podemos dar cuenta que hay este tipo de prácticas alrededor de nosotros. No, pero es contestable precisamente cuando vemos la astrología como tal, Ujú. ¿verdad? Ahora la internet ha jugado un papel preponderante porque ahora se hacen las citas a través de. Hay una parte generacional que no cree en eso porque quiere el contacto cara a cara. Y evidentemente a nuestro alrededor hay demasiadas cosas. Por ejemplo, cuando usted lee el periódico, las revistas, usted encuentra el horóscopo y mucha gente acude a eso en masa. Los programas, por ejemplo, hispanos, porque tenemos que hablar de nuestro sector. eh, Hay dos canales esenciales hispanos que promueven precisamente esto. Y hay un espacio que la gente asocia con las novelas, con programas de carácter artístico, y como son ambientes donde la gente lo ve con mucha frecuencia, entonces han buscado la manera de establecer allí para que haya rating y que la gente pueda acudir a esto. Pero es notable, o sea, una persona que quiera saber que hay práctica a nuestro alrededor no tiene ni siquiera que esforzarse mucho. Está en el ambiente, hay lugares físicos, puedes acceder a la internet, pero a la misma vez también puedes también conocer personas que también hacen ese tipo de práctica. Wow. Exactamente. Antes nosotros nos dábamos cuenta cuando había eso, porque resulta que en el ambiente siempre había un olor a incienso. Siempre había un olor a incienso cuando se practicaba eso. O era una hora santa que hacían, usted sabe que era invocando lo mismo, o era este tipo de práctica que siempre, porque alrededor nuestro vivían varias personas que practicaban esto. Entonces uno siempre se daba cuenta de esa manera, pero las cosas han ido como cambiando un poquito de ambiente y es como dice el pastor, ya se están haciendo un poco más modernas. eh, Se identifica fácil, pero antes pasábamos por una casa y escuchábamos el olor, sentíamos el olor y ya sabíamos que ahí ya había algo extraño. ¿No? Y música también habían el tipo de vestimenta, la tensión tensa que había en el ambiente, porque a pesar de que mucha gente no cree en eso, pero lo sigue respetando. ¿Ok? Exacto. Entonces, básicamente nosotros hemos aprendido aquí y con el mismo estado de los muertos, que hay un mundo espiritual que nosotros visiblemente no vemos, pero que no necesariamente es una comunicación que Dios está teniendo con nosotros. Vemos que Dios tiene la palabra, vemos que está la oración para hablar con Dios. Y tú mencionabas la hora santa y La ese hora tipo de santa. cosas. Hay muchas personas que de corazón hacen prácticas que de verdad creen que son agradables a Dios, pero el Señor les estipuló formas. Y tenemos que, este tema es tan importante, mis hermanos, este tema es tan importante, nuestros queridos amigos, porque Satanás quiere crear un vínculo con nosotros, quiere comunicarse con nosotros y va a crear formas a veces que parecen inofensivas para hacer un contacto con nosotros, pastor. Y hablando de las horas santas y estas cosas, aquí yo tengo una pregunta que habla sobre los santos. ¿Son santos de verdad? Y si no, o sea, ¿cuál es el origen de este vínculo con los santos y esta comunicación? Bueno, queremos delimitar un poco el tema. Si es hablando de los santos que creó el catolicismo, o la santería como tal, ¿verdad? Creo que en este caso son temas amplios, pero yo creo que en este caso podríamos amplificar un poquito la santería, porque, ¿verdad? Porque creo como que va un poquito de la mano con esto. Sí, no, porque ya los santos del catolicismo ya es otro tema. Sí. Miren, la santería o los santos tiene su origen en África, ¿ok? Y entonces en el concepto de la esclavitud se une los esclavos con los colonizadores. Es una mezcla del concepto africano con el concepto europeo. Y en ella sobrevive la nigromancia, el vudú. Hay otros tipos también de nombres que promueven precisamente a los afrodescendientes.
y ese tipo de santos, su función es una mezcla también con lo religioso. O sea, es un Ok. poquito de Dios, ¿verdad? Es un poquito de todos los conceptos que hay. Entonces, el concepto afrodescendiente une, o sea, su fuerza, ¿verdad? En la nigromancia, pero lo une entonces con la religión de los europeos, o sea, los blancos. Entonces es una especie como de sincretismo, ¿verdad? Una especie de sincretismo que que tú notas que precisamente no va a ningún lado, pero que al final, tarde o temprano, presenta lo que tiene que ver. De allí sale San Judas Tadeo, San Elías, ¿verdad? Aparecen todo tipo de nombre que de una manera u otra ocupan un lugar y tienen una función especial. Wow. Entonces, por ejemplo, los afrodescendientes, hay una figura muy enigmática conocida como Anaísa. Sí. Sí. Anaísa es para amarrar precisamente a los hombres, ¿ok? Es una fuerza que hay dentro del contexto de la nigromancia y se mezcla entonces con otro. Pero junto con esa mujer está un santo, San Elías, San Judas Tadeo, ¿verdad? Y tú analizas todos esos detalles y te das cuenta que su propósito es crear una imagen aérea de lo que realmente es, pero es brujería en todos los aspectos. Y en toda la santería usted se va a dar cuenta que hay todo tipo de toma, mayormente líquida, para todo tipo de propósitos. Es una manera de trabajar, pero que también lo utilizan los brujos. O sea que hay marcados territorios dentro de ese ambiente como lo hay dentro del cristianismo, como por ejemplo adventistas, testigos de Jehová, católicos, pero siguen siendo de la rama cristiana, pero son sectorizados. Y esto es lo que pasa con los santos, pero no son santos porque la palabra santo, ustedes saben que es una palabra apartada. ¿Para quién? Para Dios y su propósito. ¿Ok? Cuando la Biblia hace el énfasis de los santos, hace el énfasis en una condición especial. Número uno, el santo necesita en todos los aspectos pasar por un proceso. Usted no nace en el contexto de la santidad. Hay un proceso, bíblicamente hablando. Justificados pues por la fe y tendréis paz para con Dios, ¿ok? Romanos capítulo 5. En cierta medida usted es justificado. Ese es el primer paso. Usted es declarado justo por la gracia de Dios, no porque Amén. usted tiene méritos. El segundo paso es el proceso que nosotros conocemos como justicia impartida. La primera es imputada, la segunda es impartida. Es impartida por el poder de Dios y es un trabajo de toda la vida. Es el proceso de la santidad y ese elemento funciona cuando la criatura que recientemente fue aceptada o declarada justa decide obedecer los propósitos de Dios. Allí entra el Espíritu Santo como agente potenciador y va poniendo en la vida del ser humano conceptos que por sí mismo no puede. Por eso la Biblia le dice, tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Amén. Entonces, la santidad en ningún aspecto es heredad del hombre. La santidad es un compromiso, una relación sine qua non entre el creador y la criatura, y fruto de esa experiencia Dios va aportando en él lo que tiene. Le hablo en esos términos prácticos porque pudiéramos ir a la Biblia ahora mismo y hablar de ellos, pero es una manera de uno generalizar para que usted entienda que ese concepto no funciona fuera de lo que la Biblia establece como estándar. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Creo que todo ha quedado bastante claro el día de hoy acerca del espiritismo. Gracias al pastor San Guillén, Daniel San Guillén, por estar con nosotros en este día. Si usted tiene más preguntas, si tienes temas que quieres que nosotros tratemos, pues puede enviarnos en DM. Estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, como @aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como @aquí está la respuesta. Así que síguenos en nuestras redes sociales. Activa la campanita en YouTube, suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones de los programas que nosotros estamos tratando.
Así que ya ustedes saben, que Dios le bendiga. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.